Recording in progress. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Bueno, hoy día vamos a avanzar el tema de coronavirus. Esta familia de los coronavirus es un grupo grande de virus, de donde uno de los más importantes es el que produce el COVID-19, que es la enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora? Vamos a hablar los antecedentes, o sea, un poco de historia, ¿no? Vamos a hablar y describir al agente etiológico, que es el virus. Vamos a describir la clínica de la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, que es el COVID-19, la epidemiología de la infección, los métodos de diagnóstico de laboratorio, el tratamiento y la prevención. Entonces, hablando de los antecedentes, es decir, de la introducción, de la historia de esta enfermedad COVID-19. Todos sabemos que el 31 de diciembre del 2019, la Organización Mundial de la Salud recibió una notificación, o sea, una notificación de que 27 personas habían enfermado con un síndrome respiratorio agudo, es decir, tos, seca, fiebre, y ustedes saben que muchos microorganismos entre virus y bacterias pueden producir este cuadro respiratorio, pero era etiología desconocida. Lo único que tenía en común era la clínica, que era tos, fiebre, tos seca, y lo único que tenía en común era la epidemiología. Es decir, que había presentado todos estos casos en un mercado de la ciudad de Wuhan, en China. Entonces, el origen era en ese mercado, porque todos los casos eran de este mercado, y ese mercado vendía animales. Entonces, al haber este antecedente epidemiológico, se ordenó cerrar este mercado el 1 de enero del 2020, antes de que aparecieran más casos. Ya el 7 de enero del 2020, las autoridades chinas ya aislaron y informaron que el agente etiológico que producía ese síndrome respiratorio agudo era un virus de la familia de los coronavirus, al cual lo llamó nuevo coronavirus, nCoV, como posible agente etiológico. Se descartó que sean otros coronavirus que se habían descubierto en el año 2002, como el SARS-CoV. En el 2012, el MERS-CoV, que también eran estos dos del grupo de los coronavirus. Se descartó influenza aviar, se descartó adenovirus y otros virus que producen también infecciones respiratorias virales o bacterianas comunes. Entonces, esos son los antecedentes de cómo surgió esta enfermedad el 31 de diciembre del 2019 en un mercado donde vendían animales en Wuhan, China, ¿no? Y el agente etiológico era un nuevo coronavirus. Entonces, haciendo una nueva etiología, el 31 de diciembre del 2019, China reportó casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan. Del 7 al 12 de enero se descubrió el nuevo coronavirus, que se lo llamó nCoV, del año 2019, y ya se comparte la secuencia de genética, o sea, la identificación del virus al resto del mundo. El 27 de enero, y ya la primera transmisión de humano a humano y fuera de China, porque la primera transmisión fue de los animales que se vendían a los humanos.
de los animales que se vendían en ese mercado. Y el 27 de enero en Vietnam ya se descortó se informó el primer caso de transmisión de humano a humano y fuera de China. El 30 de enero, la OMS ya declara otro brote en España. El 27 de febrero ya se define, ya se da una definición de caso sospechoso de esta enfermedad. Y como todos sabemos, el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud ya declara que estamos frente a una terrible pandemia por este nuevo coronavirus. Y empiezan a aparecer casos y casos y casos en el mundo, ¿no? El primer país que tuvo más casos en esa pandemia fue Estados Unidos, seguido de la India, en Latinoamérica, Brasil, luego Rusia, Reino Unido, Francia, Turquía, y así fueron apareciendo otros países. Ya hemos hablado entonces los antecedentes. Ahora vamos con el segundo punto, ¿cuál es el agente etiológico? Ya dijimos que se había descubierto a un nuevo coronavirus, o sea, a un nuevo virus de la familia Coronaviridae, subfamilia Orthocoronavirinae. Y esta subfamilia tiene varios géneros de los coronavirus, que se nombran como alfa, beta, gamma y delta coronavirus, de acuerdo a cómo está constituida la estructura genética del virus, es decir, su ARN. Los alfa y beta coronavirus infectan solo a mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en los animales. Entonces, esta es la estructura del SARS-CoV-2, que se lo llamó así. SARS significa síndrome agudo respiratorio severo, del grupo de los coronavirus. La B es de virus, pero ya con el número 2, porque el número 1, que se llamó SARS-CoV, que era el 1, era el de la epidemia del 2001 en China, el síndrome agudo respiratorio severo. ¿Ya? Entonces, este se lo llamó SARS-CoV-2, el del año 2019. ¿Cómo es este virus? Tiene su ácido nucleico que es monocatenario y es ARN. Mide aproximadamente 50 a 200 nanómetros de diámetro. Y lo característico de este virus es que fuera de su cápside tiene estas glicoproteínas, ¿no? Y tiene una glicoproteína importante que es a través de la cual se une a la célula a la cual va a infectar. Esta glicoproteína se llama proteína espiga. En algunos libros en inglés se dice spike, ¿ya? También tiene proteínas M, tiene hemaglutininas estearasas, ¿no? Tiene su cápside, que es la envoltura, y tiene su ARN y también tiene proteína E, ¿ya? Esa es la estructura del virus. Importantísimo la glicoproteína spike. Entonces, estos son los coronavirus, chicos. Tenemos 4 coronavirus que pertenecen, 2 a la familia de los beta coronavirus y 2 a la familia de los alfa coronavirus y que se presentan en humanos, pero los síntomas son muy leves, como por ejemplo estos pueden producir los resfríos, ¿no? Se nombran con las coronavirus COC43, coronavirus HKU1 y así sucesivamente. A nosotros los que nos interesan son estos 3 de
de aquí abajo, que son beta coronavirus, de los géneros beta coronavirus, que son los que han producido epidemias y pandemias. Por ejemplo, en el año 2002, como les decía, tenemos a este SARS-CoV. Se lo llamó SARS-CoV, síndrome agudo respiratorio severo de los coronavirus, ¿no? Este produjo el síndrome agudo respiratorio severo en el Asia. Luego, en el año 2012, 10 años después, perdón, en el año 2012, otro beta coronavirus surge en el Oriente Medio y se lo llama MERS-CoV. Y la enfermedad que produce es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ya, este solamente se presentó en el Oriente Medio como una epidemia, pero grave, severa. Y por último tenemos el SARS-CoV-2, que es un beta coronavirus, que es el que acabamos de describir. Surgió en el 31 de enero del 2019 y se lo descubrió y se lo describió en enero del 2020. Entonces, este virus, que es el SARS-CoV-2, responsable del COVID-19, pertenece a la familia Coronaviridae, su familia Orthocoronaviridae, tiene 39 especies que infectan animales y humanos, tiene proteínas, proteasas, helicasas, tiene ARN y, como les decía, tiene una proteína M, tiene una proteína N y que está en la nucleocápside y también tiene una proteína E que está en la envoltura, ¿no? Una proteína E que está en la envoltura o cápside. Pero la más importante es esta glicoproteína espiga o spike, que es a través de la cual se une a las células epiteliales, que generalmente son las células respiratorias del pulmón, y también algunos tienen afinidad por el intestino, porque también ha producido diarrea este virus. A través, esta proteína spike se une a la célula, a un receptor de la célula que es el ECA2. Bueno, este es el agente etiológico visto por microscopía electrónica. Como ustedes pueden ver, al ver por microscopía electrónica, semeja una corona. De ahí viene el nombre de coronavirus. Y aquí tenemos cómo este virus, este es el virus, ya lo hemos descrito de qué está constituido, y esta es la célula a la cual va a infectar. Las células blanco de acción son las del epitelio respiratorio y también las del intestino. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra este receptor que tiene estas células llamado ECA2, ¿no? Es el receptor de angiotensina y es a través de esta proteína spike del virus y este receptor ECA2 que el virus ingresa a través de su ARN a la célula respiratoria o intestinal. Entonces, le manda mensaje genético a esta célula para que sintetice por separado los componentes del virus, que son su ácido ribonucleico y su cápside, y sus glicoproteínas, y después se ensamblan estos virus y se liberan gran cantidad de virus al exterior. ¿Por qué se llama coronavirus? Se llama, ya dijimos, porque tiene un aspecto de corona, la morfología. ¿Por qué se llama la enfermedad COVID-19? Co viene por corona, vi por virus, la D por enfermedad, en inglés disease, y el número 19 corresponde al año de su descubrimiento. ¿Cómo es la clínica de la enfermedad? Todos ustedes saben que este virus presenta una infección respiratoria generalmente caracterizada por tos seca
lo cual lleva a una dificultad para respirar, además presenta fiebre y mialgias. Es indistinguible la clínica de otras infecciones respiratorias, ¿no? En algunos pacientes es asintomática o en otros sintomática. Es así, tenemos esta pirámide para describir cómo se presenta la clínica del COVID-19. Está aquí bien clarito. El 81%, que es la base de esta pirámide, la mayoría, presenta infecciones leves, es decir, o leves o sin síntomas, asintomáticas. Muchas veces algunas personas y la mayoría de las personas han presentado estos casos, o bien asintomáticos o bien casos muy leves, que no ha pasado de tos con expectoración, que es tos seca, con fiebre o síntomas respiratorios. Y el tratamiento lo han hecho sintomático en casa. Pero un 14% de las personas han presentado dificultad respiratoria, es decir, una baja saturación de oxígeno. Entonces, ya estos pacientes deben ser internados en una sala de hospital para recibir asistencia respiratoria, porque al bajar la saturación de oxígeno por debajo de los niveles normales en Santa Cruz, que es 92 a 94, llega menos oxígeno a los órganos, lo cual eso produce daños en los órganos al no llegar el oxígeno. Y peor todavía, un mínimo porcentaje, 5%, ingresan a salas de terapia intensiva. Presentan ya problemas de coagulación y como vamos a ver a continuación, ¿no? Esos pacientes pueden morir por COVID-19 ya que se presenta neumonía o insuficiencia respiratoria porque se acumula líquido en los pulmones. Puede entrar en una sepsis, es decir, la sepsis lleva a una falla multiorgánica de varios órganos, lo cual lo lleva a una insuficiencia renal por intoxicación y en algunos pacientes se produce una infección dentro de los vasos, lo cual va a llevar a formarse coágulos y esos coágulos impiden la llegada de oxígeno a los órganos. Entonces, esto es una cadena, ¿no? De un proceso inflamatorio. Aquí tenemos los 3 momentos en que puede presentarse el COVID. Ya dijimos que en la mayoría se quedan en la fase 1. ¿Qué porcentaje dijimos? El 81%. No, aquí está. Ah, sí, perdón. 81% presenta esta fase 1. O bien no tiene síntomas o puede presentar fiebre, tos seca, cefalea, pérdida del gusto, del olfato, lesiones en la piel, o sea, exantema, conjuntivitis u otros. Pueden aparecer todos estos síntomas o alguno de ellos faltar, pero generalmente se presentan estos síntomas. Y algunas pacientes no presentan ni siquiera estos síntomas. Concurren la enfermedad en forma asintomática. Un 14% dijimos y salen de esta fase y se curan. Entran en recuperación y se curan. Un 14% pueden llegar a esta fase. Como ya les dije, hay dificultad para respirar, hay hipoxemia, la saturación de oxígeno baja por debajo de 90 y este paciente ya tiene que ser internado, ¿no? Para recibir asistencia respiratoria. Algunos salen, otros no. Y un 5% puede llegar a la fase 3, donde ya se puede presentar cuadros graves, ingresan a terapia intensiva para ser atendidos por una inflamación, una coagulopatía, ¿no? Ya al paciente presenta distrés respiratorio, síndrome inflamatorio, falla cardíaca,
y al final sepsis por falla multiorgánica. Algunos pacientes, después de estar tiempo en terapia intensiva, lograron salir y otros murieron. ¿Cuál es la epidemiología? Ustedes saben que la transmisión es de persona a persona, que estén en estrecho contacto entre sí, es decir, 1 a 1,5 la distancia social. Este es un virus pesado, grande, que no avanza mucho al eliminar por las gotitas de saliva. O sea, este es un virus que máximo puede avanzar en el aire 1 metro y después cae al suelo. Entonces, por eso es que la distancia social debe ser de 1 a 1,5 metros, ¿no? Cuando se produce la persona infectada, tose, habla o canta. Las personas asintomáticas, algunos estudios recientes han sugerido que el COVID-19 puede ser transmitido por personas que ni presentan síntomas, pero transmiten la infección. Esto lo van a ver más la próxima semana en el laboratorio. Ellos no quisieron pasar porque dijeron que hoy día tenían paseo y bueno, se descompaginó todo. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico de laboratorio? Bueno, no podemos diferenciar COVID-19 de otras patologías que también cursan con clínica respiratoria. Se parece a la influenza, se parece al resfrío, se parece a las primeras etapas del dengue. O sea, no se puede diferenciar. Pero sí, por nexo epidemiológico, en época de pandemia, a todo paciente que presenta síntomas respiratorios, entonces se dice que puede ser COVID, sobre todo fiebre, síntomas respiratorios altos o bajos. Entonces, en un paciente que tenga clínica y epidemiología compatible, por ejemplo, que tuvo contacto con alguna persona enferma 6 a 7 días antes, se le asume que puede tener también el COVID, ¿no? Y se lo puede testear o no testear directamente, decir por nexo epidemiológico es COVID. La confirmación del agente etiológico de COVID-19, que es el virus del SARS-CoV-2, que es la enfermedad, solamente puede ser identificada mediante el laboratorio. O sea, el único que da diagnóstico específico del virus SARS-CoV-2, ¿qué es? ¿La clínica, la epidemiología o el laboratorio? La clínica. ¿Qué? ¿Quién es el que nos dice diagnóstico específico? Estás con COVID, tienes SARS-CoV-2. Bien. Laboratorio. El laboratorio, chicos, ya estamos diciendo que la clínica es inespecífica, se puede parecer a la influenza, al resfrío, al dengue y a otras infecciones respiratorias, ¿no? Entonces, la epidemiología es la que nos dice y el laboratorio que estamos frente a un SARS-CoV-2. Pero para hacer diagnóstico de laboratorio tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Eso ya ustedes saben. ¿Cuáles son las directas? Son las que detectan al virus, a su material genético a través de PCR o a través de la prueba de antígeno nasal que detecta al virus. Entonces, ¿de dónde se saca la muestra para detectar al virus? De las secreciones respiratorias. Es ahí donde se inicia el virus. Al principio no ingresa al interior del organismo. Posteriormente, ya después de 10, 14 días, ya el virus penetra y puede detectarse anticuerpos, que pueden ser IgM o IgG. Entonces, a esto se llaman pruebas serológicas porque se hacen en suero. Entonces, este SARS-CoV-2 se puede detectar mediante pruebas rápidas en el laboratorio, sus anticuerpos que detectan anticuerpo, inmunoglobulina IgM o IgG,
O también se puede detectar mediante otras técnicas como la técnica de ELISA, o también hay otras técnicas para detectar el ELISA, o que es los anticuerpos. Bueno, aquí tenemos los tests para el diagnóstico. Ya hemos dicho que los tests inmunológicos son los serológicos, ¿ya? Estos son los serológicos. ¿Cuáles son los métodos directos? El test de ARN y el test de antígeno. Estos, la muestra va a ser respiratoria, nasofaringe, y son en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, este test de ARN, que es la PCR, no lo hace cualquier laboratorio. Debe ser un laboratorio que tenga el equipo del reciclador para hacer esta prueba de PCR. Tiene muy buena sensibilidad y especificidad y el tiempo que dura la prueba es 4 horas y puede generar hasta 1500 resultados en 24 horas. La prueba del antígeno nasal, que es la prueba rápida, todos se han debido hacer, hacían gratis las alcaldías y los centros de salud. La muestra también es nasofaringea y también se hace en una tirita, vamos a ver después, de inmunocromatografía, que yo ya les expliqué que se hacen también ahí otras pruebas. Esto dura 10 minutos y se puede hacer hasta 200 por hora. Luego tenemos los test serológicos. Esta es la tirita que les digo, ¿ya? Los test serológicos son aquellos que buscan anticuerpos y la muestra va a ser sangre, ¿ya? Va a ser sangre. Puede hacerse mediante la prueba de ELISA o también mediante la prueba rápida, ¿no? Que es inmunocromatografía. ¿Cuál es mejor? La prueba de ELISA, porque nos da cuantitativo. En cambio, esta prueba rápida, que es inmunocromatografía, no nos da cuantitativo, solamente nos dice positivo o negativo. Entonces, las muestras, ya hemos dicho que pueden ser secreciones respiratorias, hisopado nasal, nasofaringeo, nasal, o también puede ser lavado broncoalveolar, aspirado traqueal, fluido pleural, biopsia de pulmón, esputo, ¿no? Entonces, ahí tenemos cómo se debe sacar la muestra del exudado nasofaringeo. Y aquí tenemos que para la PCR, que es la prueba de amplificación de los ácidos nucleicos, debe ser, es una prueba de gran sensibilidad y especificidad. La serología detecta los anticuerpos por ELISA, pero también por la prueba rápida, si es prueba rápida de anticuerpos. En cambio, esta prueba rápida de antígenos es en los inicios de la infección y la muestra es el hisopado nasofaringeo. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio, chicos? Fíjense, ¿qué es lo primero que sube? Este azul, ¿qué es el azul? Es el virus. Entonces, el virus desde el primer día empieza a replicarse, sube y sube, hasta el día 14 y después baja. Entonces, lo mejor sería detectarlo a este virus a partir del día 5 hasta el día 14. ¿Ya? ¿Qué pruebas voy a pedir? PCR y prueba rápida o inmunocromatografía directa. ¿Qué muestra va a ser? Hisopado nasofaringeo. Ahora, después recién empieza a aparecer la IgM. La IgM aparece a partir del 7º día, pero todavía no da positivo. Recién va a dar positivo a partir del día 10 para adelante, pero a las 3 semanas cae, desaparece. Y la IgG recién aparece a partir del 14 días y se mantiene durante 4 a 6 semanas, pudiendo hasta los 3 meses continuar positiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo debo pedir
al principio de la infección, chicos, ¿qué debo pedir? PCR, si espero que ustedes hablen, PCR, que es la mejor, o antígeno, ¿no? Del virus. Después del 10º día, yo recién puedo pedir test serológicos, IgM, y después del día 14 puedo pedir IgG. Estas son las pruebas rápidas. Ya les dije que hay de antígeno y hay de anticuerpo. Estas son de anticuerpo. Fíjense, estas son específicas para SARS-CoV-2. Aquí pueden presentarse, aquí se coloca la muestra y la muestra va subiendo por gravedad y de acuerdo a lo que tenga la muestra, si tiene antígeno, si tiene anticuerpo, va a ir dando positivo, reaccionando con las tiritas que tengan los reactivos en esta tirita. Entonces, la primera línea es el control, la segunda línea es las IgG y la tercera línea las IgM. En un cuadro negativo va a dar solamente el control. ¿Qué quiere decir eso? Que está bien el reactivo. En una infección aguda puede dar, el control siempre va a dar positivo. Ya siempre va a dar positivo, eso quiere decir que el reactivo está bien. Aquí da positiva la IgG y la IgM. Entonces aquí sospechamos que puede tratarse de un COVID que está ya después del día 14, ya porque ya hay IgG. Este cuadro nos da el control, está bien el reactivo, y solo nos da IgG. Este paciente ya pasó los 21 días. La IgM ya da negativa, ya no está en el periodo agudo. Luego, reciente, ¿no? Luego tenemos acá, por ejemplo, da el control y solo da la IgM. Este paciente todavía no está dando la IgG y da la IgM porque puede estar en el día 10 al día 14 de la enfermedad. Y fíjense en estos tres de acá, no marca el control. ¿Qué quiere decir? Que no sirve el reactivo. Siempre debe marcar el control, ¿no? Y después se debe leer. Aquí en su guía ustedes tienen una tablita donde dice cuando la PCR da negativa, IgM, IgG negativa, entonces el resultado es negativo. Siempre fijándose bien los días de la enfermedad. Por ejemplo, si la PCR da positivo, IgM, IgG negativos, puede estar en un periodo de ventana, es decir, en un día 8, 9, donde se están formando los anticuerpos, pero todavía la PCR está positiva. Cuando da positiva PCR IgM es una infección aguda, al principio de la infección, porque IgG todavía no hay. Si nos dan los tres positivos, esa es la fase activa. Hay virus en la nariz, también hay anticuerpos IgM en la sangre y empezaron a aparecer las IgG. Y así sucesivamente tenemos que saber interpretar. El tratamiento del COVID es sintomático, a no ser que aparezca, es la segunda categoría de paciente sintomático que se interna en una sala porque tiene insuficiencia respiratoria, entonces dan ahí antivirales como el Remdesivir con interferón, ¿no? Luego tenemos que el tratamiento es sintomático, esto es de la guía de diagnóstico del COVID, que se presentó en el año 2020, se dan los antigripales, el ibuprofeno, la aspirina, el omeprazol, vitamina C, vitamina D, que estos ya para estimular el sistema inmunológico. Tratamiento, esteroides, sí, para casi todos los pacientes porque produce una desinflamación, sobre todo la dexametasona. Bueno, ¿cuáles las recomendaciones? Lavado de manos, evitar el contacto cercano de menos de 1,5 metros, usar barbijo, buena higiene, uso de máscara, la distancia social, como les decía, el uso de guantes. Recomendaciones, si uno va a viajar, lavarse las manos periódicamente, seguir las instrucciones locales, esto en casos de epidemias, ¿no?
mantenerse al menos 1 metro de distancia. Estas son las vacunas que nos hemos hecho vacunar, la AstraZeneca, la Moderna, la Pfizer, la Sputnik, ¿no? Que están hechas aquí de diferente forma. A base de ARN tenemos la AstraZeneca y la Moderna, y la Pfizer a base de ARN. A cargo de vector viral está el Instituto Gamaleya que dio en Rusia, que dio la vacuna Sputnik 5, ¿no? Entonces, estos coronavirus pueden mutar, y eso sí, mutan frecuentemente. Se han presentado una serie de cepas a lo largo de todo el mundo: alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda,